Pues muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Y entonces ahora voy a presentar a Gabriel, que es en manos de quien vamos a estar durante el resto de la jornada. Gabriel es activista ecosocial y cofundador de la Alianza Donut España. Y me gustaría preguntaros, levantar la mano, ¿quiénes habéis oído hablar de la economía del donut anteriormente? Bueno, 2 personas. Gabriel es graduado en Comercio y Marketing en la Universidad de Oviedo, tiene un título de Gestión de la Sostenibilidad Empresarial por el Cambridge Institute for Sustainability Leadership, el Instituto de Liderazgo en Sostenibilidad de Cambridge, y tiene 10 años de experiencia en la industria del marketing y la comunicación, y además lleva 5 años investigando sobre crecimiento y la economía del donut, con el objetivo de desarrollar estrategias de transición ecosocial. Y sin más, te dejo esto en tus manos, vale. Gabri. Muchas gracias. Voy a ir aquí conectando. Bueno, muchas gracias a Esther y a la Asociación Biodiversa, en primer lugar, por invitarme a formar parte de estas jornadas. Muy necesarias, yo creo, para la industria del deporte en general. Creo que es fundamental que desde el deporte empecemos a pensar en estos temas. Y bueno, muchas gracias a los presentes, lógicamente, por estar aquí. Un matiz sobre mi introducción: no soy graduado en Comercio y Marketing, sí que cursé esa carrera durante 4 años, pero no llegué a graduarme, tengo por ahí algunas asignaturas sueltas. Me fui a trabajar muy pronto, entonces bueno, la universidad fue algo que dejé ahí, sí que fui haciendo pues eso, ciertos cursillos de sostenibilidad, pero sobre todo, bueno, quería mencionar esto porque no quiero que me veáis, yo no vengo aquí como experto, por decirlo así, vengo como ciudadano, como activista que le interesan estos temas y que su labor es, pues la labor a la que me dedico yo, pues es un poco investigar y sobre todo divulgar sobre estos temas. No sé si se está viendo, sí, vale. Bueno, quería empezar brevemente, como ya conozco un poco de qué instituciones deportivas venís y demás, yo quería también hablar un poco sobre mí, de dónde vengo yo. Ese retaco que está ahí en el medio de esa foto soy yo en mi época de jugador del Oviedo, de pequeño. No sé si habrá algún ovetense hoy aquí o somos todos sportinguistas, igual estoy un poco solo ante el peligro. Pero bueno, esa fue un poco mi infancia, jugué allí en el Oviedo durante 7 temporadas y esa fue un poco desde joven mi conexión a la industria o al mundo del deporte, ¿no? Después de estudiar marketing, me fui a trabajar primero a Francia, a Quicksilver, allí estuve en las oficinas centrales con un contrato de prácticas allí de 6 meses y luego ya me fui a Holanda y trabajé en Nike, trabajé en industrias de publicidad donde mi cliente era Adidas y bueno, aquí ya fue donde yo me empecé a preocupar ya un poco alrededor de 2018 así pues por la emergente, ¿no? Emergencia climática, por la crisis ecológica y por también las crisis sociales y empecé a ver un poco desde dentro como este tipo de marcas como Nike, ¿no? Que puede ser así a primera vista como un líder en sostenibilidad, cuando lo ves por dentro te das un poco de las prácticas que hay de greenwashing, ¿no? Y que no todo lo que se ve desde fuera es siempre verdad en términos de sostenibilidad. Entonces, bueno, hablaré un poco, inspirándome un poco en estas experiencias y, bueno, desde 2020 hasta la actualidad, pues en 2019-2020 conocí el modelo de la economía del donut, me empecé a interesar mucho sobre ello y me junté pues, con un grupo de ciudadanos repartidos por todo el Estado español que de alguna manera conformamos una alianza, esta Alianza Donut España, y nos dedicamos principalmente pues, bueno, a eventos como este es un ejemplo, ¿no? a venir y divulgar y hablar de este modelo económico que nos amplía la visión a la hora de pensar en sostenibilidad. Y bueno, pues por citar algunas experiencias también que tengo aquí con digamos, divulgando el donut en Asturias, en 2022 creo que tuve una primera reunión con el Ayuntamiento de Gijón, donde bueno, fui pues a contar un poco estas ideas, ¿no? Y ver si el Ayuntamiento de Gijón pues, le interesaba y podía de alguna manera adaptar este modelo como herramienta. Esa foto que veis ahí en la derecha también es de un taller que hicimos, creo que fue el año pasado en la Laboral, donde participaron pues, movimientos sociales, movimientos ecologistas, en una conferencia un poco del tipo de la que voy a dar ahora y en un taller práctico que luego haremos al final también.
Y también más recientemente estuve invitado por el Ayuntamiento de Avilés a un proyecto de sostenibilidad industrial donde también intentamos trabajar pues, la sostenibilidad industrial desde la perspectiva del donut. Para empezar a hablar del donut siempre me gusta poner un poco esta frase de Kate Raworth, que es la autora, la economista detrás del donut, porque yo creo que ya nos sitúa un poco, ¿no? Tendemos, o la sociedad tiende a pensar que la economía es algo de lo que solo los expertos pueden hablar, solo los grandes ejecutivos pueden hablar de economía porque ellos son los que tienen el conocimiento, ¿no? Y el donut rompe un poco con esto. El donut lo que hace es de alguna forma intentar democratizar la economía, intentar ver que todos somos parte de ella y todos podemos hablar de ella, ¿no? Entonces, en este sentido yo creo que es pues un modelo muy empoderador porque pues, nos anima a todos a pensar sobre ella. Un poco la agenda que traigo, voy a empezar con una presentación que voy a intentar no extenderme, voy a poner el cronómetro, voy a intentar no extenderme más de 30-45 minutos, ¿vale? Y luego vamos a pasar a hacer más bien un taller práctico, que espero que nos pueda servir como herramienta pues, para este proyecto Gaia y bueno, pues para pensar también en vuestras instituciones deportivas y demás. Entonces, en esta presentación, antes de entrar propiamente a hablar de lo que es el donut, siempre me gusta empezar también con un contexto de en dónde estamos, ¿no? Dónde estamos a nivel de emergencia climática y emergencia social, para que todas podamos un poco pues, partir desde esa perspectiva. Y hablando de ese contexto, eso nos ayuda a entender mejor el donut y nos ayuda a entender por qué es un modelo muy diferente y que nos invita a pensar de otra manera. Y por último voy a intentar aplicar pues, todos estos conceptos del donut específicamente a la industria del deporte. Y como digo, pues finalizaremos con un taller práctico y compartir entre nosotras un poco de conclusiones. Un apunte es que traigo mucho material, entonces va a haber algunas cosas que igual las paso un poco rápido, entonces si tenéis dudas o en algún momento veis algo que os llama la atención y queréis preguntar, os invito a que lo anotéis y lo dejemos para el final mejor, para poder ir un poco más rápido. Vale, contexto de la crisis ecosocial. Evidentemente, entiendo que todas las que estamos aquí sabemos que estamos en medio de una emergencia climática muy grave, pero el problema va mucho más allá de eso. El problema va más allá de una mera contabilidad de emisiones de CO2. Este modelo, que es el modelo de los 9 límites ecológicos planetarios, es un modelo que se viene desarrollando durante los últimos años y que es central para entender el donut, ¿vale? Esto vamos a recurrir a ello durante toda la sesión. Este modelo científico básicamente lo que nos dice es que hay 9 sistemas ecológicos que están entrelazados entre ellos y que de manera conjunta conforman el sistema ecológico global o el sistema climático global. Lo que es buenísimo, yo creo, de este modelo también es que es capaz de plasmar gran cantidad de datos de manera visual, de forma que todos lo podemos entender muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo se lee este gráfico? En este gráfico veis esa esfera verde representada, ¿no?, por el mundo. Digamos que el límite de esa esfera es el límite seguro hacia el que podríamos empujar ese sistema. Una vez que nos salimos de esa esfera verde, significa todas esas aspas que veis ahí en naranja, rojo, significa que ya estamos transgrediendo los límites de ese sistema, ¿vale? Entonces, a día de hoy, en 2023, que fue cuando se publicó el último informe, ya vimos que estamos fuera de los límites en 6 de esos 9. Entonces, veis que el cambio climático está ahí, pero también está la contaminación, la integridad de la biosfera, el cambio del uso del suelo, el uso del agua dulce, etcétera, ¿no? Entonces, cruzar un solo límite ya nos dice la ciencia que es muy peligroso y aquí estamos cruzando 6. ¿Qué pasa cuando cruzamos estos límites? Lo que estamos haciendo es desestabilizar el sistema ecológico global y esto puede desembocar pues, en cambios medioambientales bruscos e irreversibles. El irreversible es muy importante aquí, porque aquí no vale cruzar el límite y ya volveremos atrás después. Si cruzamos estos límites, es muy probable que no podamos devolver a ese sistema a su estado de estabilidad, ¿no? Como digo, bueno, este modelo se lleva desarrollando desde 2009, ya en 2009 vieron que habíamos transgredido 3 de esos límites y ahora estamos en 6, ¿no? Está evolucionando muy rápidamente.
Respecto al calentamiento global específicamente, respecto a la emergencia climática, cada vez que vengo a dar este tipo de charlas tengo que ir actualizando los datos y cada vez que los actualizo van dando más miedo y se van convirtiendo en peores, ¿no? Ya Copernicus, que es el servicio de la Unión Europea que mide el calentamiento global, ya ha cerrado pues, todo el análisis de 2024 y ya sabemos que 2024 fue el año más cálido jamás registrado. Anteriormente había sido 2023 el más cálido, ahora lo es 2024. Y lo que pasa este año, lo que pasa en 2024 es que por primera vez superamos el límite de 1,5 grados de calentamiento, ¿vale? Este es el límite que se había establecido en los acuerdos de París en 2015, es el límite que la ciencia nos dice que es seguro y que ya estamos transgrediendo. Sí que no se puede decir que lo hayamos transgredido del todo, porque para eso tienen que pasar una serie de años donde esto ocurre año tras año, pero sí que evidentemente esto nos indica que estamos cuesta abajo y sin frenos, ¿no? ¿Por qué es tan importante este límite de 1,5? Primero, con el modelo de los 9 límites que comentaba antes, hay que entender que transgredir el límite del cambio climático afecta a todos los demás, ¿no? O sea, es como un cambio en cascada. Si transgredimos el límite del cambio climático, eso va a afectar a la deforestación, va a afectar al agua dulce y demás, ¿no? Va a afectar a todos esos límites. El segundo punto, y el que quizás da un poco más de miedo, es esta idea de los puntos de no retorno. El sistema ecológico global tiene ciertos puntos que se consideran así, puntos de no retorno, porque una vez que los transgredes, como decía antes, pues no los puedes devolver, ¿no? a su estado anterior. Y este proceso pues, está marcado también por lo que se llaman bucles de retroalimentación. Por ejemplo, si las capas de hielo en el Ártico se deshielan, eso hace que fluya más agua hacia el mar, lo que hace que a la vez el mar capture más energía, más calor, entonces esto se va retroalimentando. Entonces el límite de 1,5 grados es un poco donde nos dice la ciencia que está el límite para no empezar a cruzar estos puntos de no retorno. El tercer aspecto que me gustaría señalar también es que el sistema climático no es lineal, es decir, 3 grados de calentamiento no es el doble de impacto que 1,5 grados de calentamiento, es exponencial, ¿vale? No son cambios lineales. Bueno, aquí tenéis algunos de los ejemplos de los puntos de no retorno. Me voy a parar un poco en 2 de ellos. Uno lo estamos viendo con mucha preocupación en el océano se está calentando muy rápidamente. Esto lo que está produciendo también debido a la acidificación del océano es que los corales, que si os fijáis aquí abajo en la parte derecha, ahí donde Australia, pues es uno de esos puntos de no retorno, los corales están muriendo, ¿no? Se están extinguiendo a un ritmo vertiginoso y esto evidentemente afecta a toda la fauna marina y a nivel social pues afecta a todas las poblaciones que dependen de la pesca, ¿no? y de este alimento para vivir. Otro punto de no retorno que también tiene a los científicos muy preocupados es la AMOC, que es una corriente global. Esta corriente, por decirlo así muy brutamente, ¿no? Lo que hace es funciona como una cinta transportadora de calor, ¿vale? Entonces lo que la ciencia está viendo es que este movimiento de esta corriente se está ralentizando y esto puede tener impactos climáticos también muy duros, sobre todo sobre Europa, porque Europa, si os fijáis, está a una latitud parecida, por ejemplo, a la de Canadá, pero tenemos un clima mucho más agradable, por decirlo así, y la ralentización de esta corriente lo que haría o lo que causaría es que en Europa bajen las temperaturas drásticamente. Esto podría llevar como a una especie de glaciación, ¿no? Hay mucha ciencia que está saliendo sobre este punto de no retorno ahora al respecto, pero tiene a los oceanógrafos muy preocupados, ¿no? Evidentemente, pues bueno, todo esto nos lleva a, bueno, creo que cosas que ya sabéis, que tampoco hay que explicar mucho, ¿no? Pero bueno, todo esto lleva a un aumento drástico de los eventos climáticos, lleva al colapso de sistemas de aprovisionamiento y literalmente está haciendo que muchas partes del planeta pues sean ya inhabitables, ¿no? Bien sea por incapacidad de practicar agricultura, bien sea por inundaciones, bien sea por olas de calor. ACNUR calcula que ya desde 2008 hay unas 20 millones de personas al año que se ven forzadas, ¿no? a emigrar por estos temas. Entonces, bueno, aquí el mensaje es que
esto no es el futuro, esto ya está ocurriendo, vamos tarde y hay que actuar con urgencia, ¿no? ¿Cómo es posible que con todo el conocimiento científico que tenemos desde hace décadas, a pesar de todos los avances en tecnología y a pesar de que uno pueda, no sé, ver las noticias o ver el despliegue de renovables y decir, bueno, lo estamos haciendo bien, estamos caminando en la dirección correcta, ¿cómo llegamos a esta situación? Y lo duro, y esto hay que asimilarlo, es que sí estamos desplegando muchas renovables, sí está habiendo muchos avances tecnológicos, sí está habiendo muchos avances en la dirección correcta, ¿no? Pero lo verdaderamente importante, que es dejar de quemar combustibles fósiles, no se está produciendo. El capital fósil sigue invirtiendo cantidades ingentes de dinero en desarrollar infraestructura fósil, ¿no? Entonces, claro, cuando tú inviertes en una infraestructura fósil, eso pues ya te ata, ¿no?, a que esa infraestructura tenga un plazo de vida durante el que vas a seguir emitiendo, ¿no? Esto no viene solo por parte de la inversión privada, que sí, viene, pero viene también por parte de los gobiernos. Es decir, son los gobiernos, nuestros propios gobiernos, los que invierten cantidades ingentes de subsidios públicos y perpetúan esta industria. En el caso de España, en 2022 fueron 10.000 millones de euros los que el Estado español destinó a la industria fósil. Entonces, da igual todos los avances que podamos ir haciendo en sostenibilidad y en despliegue de energías renovables si no frenamos al capital fósil, ¿no? Yo creo que ante esta situación pues caben un poco dos preguntas: ¿cuál es la raíz de esta crisis y cuál es la solución, ¿no? Entonces aquí ya voy a entrar en la economía del donut, voy a explicar un poco, pues bueno, a nivel conceptual y como herramienta, pues qué es y cómo nos puede servir, ¿no? Este modelo está desarrollado, como digo, por Kate Raworth, que es una economista británica que al estudiar economía ella misma no encontraba respuestas a estos temas, ¿no? No encontraba respuestas a estos temas ecológicos y a estos temas de injusticia social. La literatura de economía neoclásica no le daba esas respuestas y empezó a conceptualizar otro modelo, resultando en esto, ¿no?, en la economía del donut, que básicamente nos tiene que servir como una brújula. Es una brújula para el siglo XXI, para guiar la sostenibilidad, para guiar la política económica, ¿no? ¿Cómo se lee esta brújula? Como veis, tenemos ahí arriba, en el círculo verde de fuera, el techo ecológico, ¿vale?, que este viene marcado por los límites ecológicos planetarios de los que hablé al principio. Entonces la idea es que no podemos exceder esos límites, y al mismo tiempo tenemos también una base social, un suelo social, ¿no?, del que no deberíamos permitir que ninguna persona caiga por ninguno de esos agujeros de tener escasez de agua, escasez de alimento, no tener acceso a energía, a una vivienda, etcétera, ¿no? Entonces esta brújula combina un poco, pues digamos, los derechos humanitarios con esos límites ecológicos, ¿no? Claro, si utilizamos el modelo del donut para sacar un retrato de cómo estamos a día de hoy, vemos que estamos superando los límites por todas partes, ¿no? Por la parte de fuera del círculo, que es ese techo ecológico, esos bordes rojos, digamos, nos indican dónde estamos excediendo los límites, y en la parte de dentro, pues también vemos que hay millones de personas que no tienen acceso a cosas básicas como agua, alimento, servicios sanitarios, etcétera, ¿no? Entonces, este es el retrato de la economía del siglo XXI. Tenemos una economía que no solo excede los límites ecológicos, sino que además deja sin recursos a muchas personas, ¿no? Entonces, ¿qué características definen un poco al sistema económico en el que estamos metidos, ¿no? El sistema de producción capitalista se inicia en el siglo XV y XVI en Inglaterra con un proceso que se conoce como cercamientos, ¿no? En el que tierras comunales a las que antes la población tenía acceso para autoabastecerse y poder sobrevivir, pues fueron poco a poco privatizándose. Luego surge también en desarrollo y de la mano con el proceso de colonialismo europeo. Este fue un proceso más allá del romanticismo de la exploración, fue un proceso en el que se estaba buscando cómo seguir acumulando ese capital, cómo seguir acumulando esos recursos, y voy a hablar un poco más de esto. También algo clave que define al capitalismo es la imperativa del crecimiento infinito, es decir, esta idea de que el objetivo de la economía simplemente es crecer
crecer es el objetivo. Si tenemos un poco de pobreza, pues crecemos la economía un poco más y esto lo va a solucionar. Si tenemos cambio climático, no pasa nada, seguimos creciendo la economía y esto lo va a solucionar. Esta es un poco la idea perversa que se esconde detrás de este sistema y que hoy voy a, de alguna forma, retar o explicar por qué este no es el camino, ¿no? Entonces, bueno, podría hablar durante horas solo en esta diapositiva, pero vamos a ir avanzando un poco. Hay que reconocer que estamos en un sistema que es brutalmente desigual. Este es uno de los últimos informes de Oxfam analizando esta situación, ¿no? Y bueno, deja titulares, tampoco hace falta leerse el informe entero para entender un poco la situación. Desde 2020, los 5 hombres más ricos del mundo duplicaron su fortuna. Durante el mismo periodo, casi 5.000 millones de personas en todo el mundo se empobrecieron, ¿no? Al ritmo actual se necesitarán 230 años para acabar con la pobreza. O sea, esta es la realidad y esto no nos sirve. Observamos a día de hoy todavía pues, estas prácticas, digamos, neocolonialistas, ¿no? En este caso, en extracción de trabajo y mano de obra y demás. Con el capitalismo, bajo el capitalismo, en este sistema, la igualdad se incrementa con el tiempo, ¿no? Esta es una idea. O sea, el mensaje es un poco como que el capitalismo lo va a solucionar todo en términos de desigualdad, pero a nivel empírico lo que vemos es totalmente lo contrario, ¿no? Estas desigualdades se van incrementando. A nivel de cambio climático existe también un proceso de lo que llamamos colonización atmosférica, es decir, si nos preguntamos quién es responsable por el exceso de esas emisiones que están produciendo este colapso ecológico, es evidente que no todos los países tienen la misma responsabilidad, ¿no? Entonces aquí en este estudio, que mide precisamente esto, vemos que el norte global, es decir, Estados Unidos, Europa, es responsable del 92% de las emisiones que están causando esta emergencia climática, mientras que el sur global, a pesar de ser mucha más población, es solo responsable del 8%. Cuando luego nos fijamos en los impactos, esto está justamente al revés, ¿no? Es el sur global el que sufre la mayoría de los impactos. En fin, este proceso de colonización y esta característica colonial del sistema actual pues se da en los materiales también. La ciencia también nos marca, en el gráfico de la izquierda, la ciencia nos marca cuál es el límite de extracción material que podemos extraer anualmente, ¿no? Entonces, el gráfico de la izquierda lo que nos muestra es toda la extracción de materiales de la economía a nivel global, todo tipo de materiales, biomasa, minerales, etcétera, ¿no? Y esa raya roja que está ahí en 50 billones de toneladas es el límite de extracción material que deberíamos respetar y que ya dejamos atrás pues, en los años 90, ¿no? Vemos cómo hay esa relación casi que encaja como un guante, ¿no? Entre el Producto Interior Bruto y el uso material, y luego en el último gráfico vemos como de nuevo son unos países específicos los que están consumiendo esos materiales por encima de su capacidad. Estamos avanzando en acción climática, en política climática, ¿dónde estamos un poco ahora, ¿no? Este es un gráfico del IPCC en el que nos muestra la línea roja, es la trayectoria de emisiones que llevamos con las políticas actuales, y con esta trayectoria de emisiones nos estaríamos yendo a un calentamiento de 3,2 grados a nivel global, mientras que la línea verde y la azul nos marca esa reducción de emisiones que tendría que estar ocurriendo, ¿no? Entonces, evidentemente, con estas políticas actuales vamos a una situación catastrófica. Cabe preguntarse un poco eso, ¿no? Pero bueno, se está solucionando, se están desplegando energías renovables por todas partes, pero lo cierto es que todo esto está funcionando dentro de una idea, que es la idea del crecimiento verde, que es la idea de que podemos seguir creciendo infinitamente, simplemente necesitamos hacerlo con energía renovable, ¿no? Esto nos trae dos problemas. En primer lugar, a nivel empírico no existen datos que respalden que esto está funcionando. Es decir, se están produciendo desacoplamientos entre el Producto Interior Bruto y las emisiones, y que hay países que están consiguiendo aumentar el tamaño de su economía a la vez que reducen sus emisiones, pero no al ritmo suficiente. Entonces, bueno, esto es problemático porque eso, a nivel empírico se ve que no está funcionando.
Y luego, segundo y no menos importante, este modelo pues da perpetuidad a este modelo que digo que es neocolonialista y extractivista e injusto con los territorios del sur global, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los estudios que analiza empíricamente si esta idea del capitalismo verde y estas políticas actuales están funcionando, y vemos que no, ¿no? O sea, con una de las frases que extraje de este estudio: con las tasas de reducciones alcanzadas, estos países tardarían en promedio más de 220 años en reducir sus emisiones en un 95%, emitiendo 27 veces su cuota restante en el proceso. Entonces, ¿cuál es el plan? Este es un libro que recomiendo mucho, que leí recientemente, está publicado de finales del año pasado, y analiza un poco toda esta situación que estoy contando, ¿no? Dónde estamos, cuál es el plan y demás. Lo que vemos es que de alguna forma las élites políticas o los mandatarios del capital fósil o la clase dominante, llamémoslo como queramos, ya están asumiendo que vamos a superar ese límite de 1,5 grados o incluso el de 2 grados. Ya de alguna forma lo asumen y casi ni lo esconden, ¿no? Pero ¿cuál es su estrategia? Su estrategia es decir, no pasa nada, vamos a transgredir este límite de 1,5 grados, pero en el futuro vamos a desplegar una serie de innovaciones tecnológicas que nos van a solucionar todos los problemas. Aquí, bueno, el libro habla de 3 tecnologías en concreto. Una es la adaptación. La adaptación es evidente que la necesitamos, o sea, estamos en un mundo cambiante, en un clima cambiante, y vamos a necesitar adaptar muchas partes de nuestra vida y de nuestras sociedades y de nuestra economía a esta nueva realidad. Pero la adaptación de la que hablan aquí es que, por ejemplo, para lidiar con el problema de los incendios forestales, empecemos a desplegar todo tipo de tecnologías, inteligencias artificiales y tal, con la idea de que esto nos va a ayudar, ¿no?, a combatir eso. O sea, en lugar de ir a las causas de por qué se están generando esos incendios, por poner un ejemplo, lo vamos a suplementar con esta adaptación tecnológica, ¿no? Otra tecnología es la captura de carbono. Para esto hay varios proyectos también, y es la idea pues de capturar carbono de la atmósfera, y esto, bueno, pues se nos vende también como una solución. Y luego, en tercer lugar, y quizás más, esto sí que da bastante miedo si lees un poco sobre ello, es el tema de la geoingeniería. Esta es la idea de ya directamente el ser humano, a través de la tecnología, manipular de alguna forma este sistema ecológico y climático, con ideas como pues mandar aviones a la estratosfera y soltar gases que van a bloquear la luz solar, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el resumen de este libro que recomiendo, pero bueno, esta es un poco la situación en la que estamos, ¿no? Las buenas noticias es que hay mucha gente trabajando en estos temas y analizando empíricamente cómo podemos salir de este embolado en el que estamos metidos. Aquí traigo un estudio que es para mí de los más esperanzadores que he leído en los últimos tiempos, que habla de cómo podemos alcanzar una vida digna para toda la población mundial y teniendo en cuenta estas crisis ecológicas, y encuentra que podemos hacer eso con solamente el 30% del uso actual de recursos y energía que estamos utilizando a día de hoy, ¿no? Entonces, esto lo que nos indica es que hay nuevas formas, hay otras maneras diferentes, ¿no?, de redistribuir y de formar nuestras economías y de conformar nuestras sociedades, ¿no? No podemos caer en esta idea de que siempre hay que crecer, crecer, crecer para solucionarlo todo. Y bueno, esto es precisamente, si lo tuviera que definir de alguna forma, un poco pues la definición del donut, ¿no? La definición del donut es que nos da una nueva brújula, nos plantea que si durante el siglo XX la forma del progreso era esta, ¿no?, la evolución del Producto Interior Bruto, el donut nos plantea desechar eso y utilizar esta brújula como, digamos, guía estratégica, ¿no?, o como herramienta. Entonces debemos de cambiar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra economía, ¿no? Tenemos que cambiar la perspectiva de esa economía. Aquí a la izquierda es un gráfico típico que yo creo que aprendes en primero de economía, ¿no?, que te muestra cómo hay empresas y familias, las familias consumen y tal, todo muy bonito y muy idílico, pero este modelo flota, ¿no?, en un folio en blanco, no está contenido dentro de nada. Y aquí la idea es que aprendamos a entender que la economía está dentro de una sociedad que a la vez está dentro de un planeta Tierra que tiene límites, y que es importante, ¿no?, a nivel conceptual tener estas cosas en cuenta desde el principio.
Tenemos que cambiar también un poco nuestra idea sobre nosotros mismos. La economía neoclásica y un poco el sistema capitalista nos lleva, bueno, pues durante muchos cientos de años vendiendo esta idea de que el ser humano es un ser individualista, egoísta, que siempre está pensando en dinero, con la calculadora en la mano y que además está por encima de toda la naturaleza. Y tenemos que cambiar un poco esa visión, ¿no?, de nosotros mismos y rescatar el cooperativismo que nos caracteriza también como especie. Por otro lado, tenemos que también pasar de una economía que es extractiva por diseño, es degenerativa por diseño, que extrae materiales, produce y luego los desecha, a una economía un poco, digamos, circular, ¿no?, que regenera esos ciclos de producción y que bueno, pues un poco ralentiza ese ritmo de producción y lo hace desde un parámetro totalmente distinto. De una economía centralizada, en la que el poder, la toma de decisiones, los repartos de poder en general están muy concentrados en manos de unos pocos, tenemos que hacer esfuerzos por redistribuir, ¿no?, llegar a una economía mucho más distributiva. Aquí lo que vemos es un mapeo rápido utilizando el donut por países, ¿no?, midiendo los impactos de cada país, donde se sitúa un poco la situación a nivel global. Entonces, el objetivo es estar ahí arriba en la izquierda, ¿no?, y esto tiene implicaciones para los diferentes países, depende de cuál sean los impactos, ¿no?, de estas economías. Es evidente que las economías más ricas y con más recursos deben, de alguna forma, pues, reducir su consumo material y energético, y hay muchas otras economías, sobre todo en el sur global, que tienen que aumentar su consumo material energético para poder satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto nos recuerda que, de nuevo, no todos los países tienen un poco el mismo rol, ¿no? El desarrollo del donut, por darle un poco más de perspectiva, pues Kate publicó en 2012 por primera vez la idea y el concepto en un informe de Oxfam. Después salió el libro y luego ese libro pues tuvo una difusión global brutal, traduciéndose a más de 20 idiomas. El Donut Economics Action Lab, que es, digamos, la institución, organización que se encarga de llevar estas ideas un poco a la práctica, pues tuvo un crecimiento muy rápido también, está distribuido por todo el mundo. Hay muchas ciudades que están empezando de alguna forma pues, a adoptar estas ideas e intentar integrarlas en un poco la vida política del lugar. Aquí este mapa muestra todas las ciudades y regiones que de alguna forma están formalmente pues bueno, trabajando con el modelo del donut. Y bueno, para descubrir un poco más os invito a que visitéis la página web porque ahí hay un montón de historias, materiales, contenidos, herramientas y demás. Y por último, y voy terminando ya con esto, quería, pues evidentemente, ya que estamos aquí hablando de deporte, pues adaptar todo esto un poco al sector deportivo en particular, ¿no? Habría muchas maneras de hacer esto. Yo voy a plantear un par de ideas, un poco intentando responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puede la industria del deporte utilizar el donut como herramienta para avanzar hacia la sostenibilidad? Aquí pongo pues algún ejemplo. Este es a nivel global, ¿no? Aquí lo que hice fue buscar algunos impactos de la industria del deporte a nivel global e intentar mapearla un poco utilizando la herramienta, ¿no?, del donut. Vemos que, por ejemplo, la industria del deporte a nivel global pues, emite 350 millones de toneladas de CO2 al año. Esto impacta evidentemente directamente sobre el cambio climático, pero luego es interesante ver también cómo ese impacto en el cambio climático impacta en la base social, ¿no?, en el agua, en el alimento, en la salud de las personas, ¿no? Sobre este tema, sobre el tema de las emisiones, quería apuntar aquí también algo que yo creo que es preocupante y sobre lo que luego voy a poner una especie de ejemplo o caso de estudio, que es sobre el rol que tiene la industria de los combustibles fósiles en influenciar a la industria del deporte a través de patrocinios, ¿vale? Aquí un dato que encontré es que la industria de los combustibles fósiles gasta aproximadamente 5.600 millones de dólares al año en publicidad y patrocinio en la industria deportiva. Claro, esto es intolerable, ¿no? O sea, el mundo deportivo
tiene que responder a esto, ¿no? Y tiene que buscar esas maneras de ser coherente. No podemos tener un discurso de sostenibilidad y luego andar aceptando dinero de estas empresas, ¿no? Creo que esto es una incoherencia y que es urgente arreglarlo. Otro ejemplo recurrente a la hora de buscar impactos sobre la industria del deporte fue los mundiales de fútbol, ¿no? Los mundiales de fútbol pues generan muchísimos impactos. Aquí traigo algunos. En la Copa del Mundo de 2022 de Qatar, Qatar dijo oficialmente que habían muerto 34 trabajadores en el proceso de construcción de los estadios y demás. Luego otras investigaciones destaparon que no estábamos hablando de decenas, estábamos hablando más bien de miles de muertos, ¿no? En este caso, 6.500 trabajadores migrantes del sur de Asia murieron en Qatar entre 2010 y 2020. Entonces, claro, esto es sostenibilidad también. Sostenibilidad no es solo reducir emisiones, sostenibilidad social es prestar atención a estos temas también, ¿no? En este caso en concreto también con el de Qatar, pues se calcula que entre 10.000 y 50.000 litros de agua desalada al día eran necesarios, ¿no? para continuar adelante con este proyecto. Y otro ejemplo es el tema, por ejemplo, del plástico. Como digo, aquí podríamos, y luego trataremos de hacerlo en el taller, buscar miles de ejemplos, ¿no? Yo aquí traigo algunos que me parecen relevantes. Tengo un dato aquí que es que en los grandes eventos deportivos pueden generar hasta 750.000 botellas de plástico por evento, lo que contribuye evidentemente pues, a toda la crisis de contaminación por plásticos que tenemos. Bajando esto más a nivel local, esto es algo muy bueno del donut. El donut es muy flexible en el sentido de que lo puedes aplicar a diferentes sectores, a diferentes niveles, local, global, es muy flexible en ese sentido, ¿no? Entonces aquí de nuevo traigo algunos ejemplos en Asturias, o más bien algunas preguntas, ¿no? De cómo podemos utilizar el donut en el deporte asturiano. ¿Cómo contribuye el deporte asturiano a la aceleración del cambio climático? ¿O cómo afectan, por ejemplo, los episodios de contaminación? Cuando hay un episodio de contaminación atmosférica potente en Asturias, ¿cómo afecta eso a los deportistas, ¿no? Y lo mismo se podría aplicar también al medio marino, ¿no? ¿Cómo afectan estas cosas, estos episodios de contaminación, al deporte en sí mismo, ¿no? Y a la salud de los deportistas? Entonces, bueno, esto me parece un ejercicio interesante. Como digo, lanzo aquí algunas preguntas de ejemplo. Puse ahí un mapa también digamos, localizando un poco, ¿no? Cuáles son los activos deportivos que tenemos en la región, porque creo que, bueno, esto nos puede ayudar luego a pensar con el taller, ¿no? Y quería poner, y con esto voy terminando ya, un caso de estudio en concreto sobre Asturias y, bueno, sobre toda la emergencia climática, que me parece bastante significativo. Este caso, pues bueno, está enfocado en la empresa Total Energies. Como sabéis, es una de las grandes empresas eléctricas o energéticas del mundo, y que yo, bueno, después de estar un tiempo fuera, volví aquí a Asturias en 2020, noté como que durante los últimos 2 o 3 años hay publicidad de Total Energies por todas partes, ¿no? Es como imposible no encontrarte con ella. Y bueno, cuando te encuentras con esta publicidad es como todo genial, ¿no? O sea, te venden, pues bueno, hay una foto en Picos de Europa, una imagen súper guay, están en la Catedral de Oviedo, están en la Feria de Muestras, están en la universidad, están en todas partes, ¿no? Luego uno se va a la página web de Total Energies y es todo también perfecto, ¿no? Estamos liderando la transición renovable, energía sostenible y todo genial, pero cuando escarbas un poco más, entonces es cuando empiezas a encontrar cosas más preocupantes, ¿no? Esta es una práctica, pongo Total Energies, podrían ser muchísimas otras, ¿no? Pero lo que tenemos que mirar es qué planes de inversión tienen estas empresas, ¿no? Estas empresas, cuando nos dicen que están liderando la transición energética, ¿cuánto nos lo podemos creer, ¿no? Y aquí encontré pues, rápidamente algunos ejemplos de cómo esta empresa continúa invirtiendo, y de hecho la mayoría de sus inversiones a día de hoy siguen siendo en la industria fósil, siguen siendo en expandir la infraestructura fósil. Y aquí, pues eso, como digo, traigo algunos ejemplos. Uno en concreto
que es muy preocupante, que está teniendo mucha repercusión a nivel internacional, es este proyecto de EACOP, ¿vale? Esto es la construcción de un oleoducto de 1.443 kilómetros que cruza Uganda y que, bueno, tiene previstas unas 34 millones de toneladas de CO2 anuales y que va a desplazar a más de 118.000 personas, es decir, va a forzar a que 118.000 personas tengan que huir, tengan que escapar de sus tierras, de sus viviendas. Esto es algo intolerable, ¿no? Entonces, de nuevo, trayendo el donut otra vez y mapeando esos impactos, podemos ver cuál es el verdadero impacto de todo esto, ¿no? Y os preguntaréis qué tiene que ver todo esto con el deporte asturiano. O sea, que vale, muy bien, pero ¿y esto qué tiene que ver con el deporte asturiano, no? Bueno, pues tiene que ver esto, ¿no? O sea, ahora mismo el deporte asturiano está sirviendo como plataforma para que una empresa de este tipo pues haga un lavado de cara, ¿no? Yo creo que esto es intolerable y ya sé que a lo mejor aquí no tenemos a las personas que tienen que tomar la decisión para cortar un patrocinio de este tipo, ¿no? Pero yo creo que estas cosas hay que ponerlas, hay que poner atención sobre ellas. Creo que hay que ser coherente cuando se tiene un discurso de sostenibilidad, está muy bien, pero hay que prestar atención también a estas cosas, ¿no? O sea, sostenibilidad en el deporte no es solo que vayas y haya una botella reciclable y que la pajita no sea de plástico, esas cosas están muy bien, pero hay que pensar también a este nivel, creo yo, ¿no? Y entonces, nada, con esto, si os parece, vamos a pasar al taller, aunque sí que me gustaría también que, antes quizás de entrar en el taller y explicarlo, pues que si hay alguna duda, alguna cosa que queráis debatir o alguna cosa que os llame la atención. Mira, fui bastante bien de tiempo, me sobraron 10 minutos casi. Pues eso, que si queréis, antes de pasar al taller, pues podemos comentar alguna cosilla. Yo quería comentar una cosa, que me ocurre ahora. Una de las diapositivas de casi al principio, levanté la mano, pero la bajé para no cortarte. Que decía que levanté la mano, pero la bajé para no cortarte, cuando decías que ¿cómo era? Que había no sé cuántos, o que habían duplicado la riqueza los más ricos y que a la vez había habido no sé cuántos millones de gente que había entrado en pobreza, y que decías que a este ritmo se tardaría más de 200 años, me parece que ponías, en solucionar la pobreza. Me llama la atención porque a ese ritmo en realidad lo que se hace es exacerbar la pobreza, no eliminarla. Entonces, como que me extrañaba que pusiera que se iba a eliminar en 200 años. Yo diría que ya sería tan exagerada que ya no habría nadie más que ser pobre, porque a ese ritmo. Pero bueno, y sí. La otra cosa ya un poco más en serio. Me llamaba la atención en estos gráficos que hacías al final, que había un montón de flechas y todo eso, que seguro que hemos quedado todos... ¿Qué coimes es esto, no? Porque decías como que aplicando el modelo a nivel mundial, a nivel global, a nivel de Asturias, no sé qué, eso, si podías, a lo mejor sin meterte en demasiada profundidad, pero explicar un poquitín cómo funciona eso, cómo se puede valorar eso desde esa perspectiva del donut. Vale, o sea, por ejemplo, ¿no? A ver, yo aquí lo que hice fue un ejercicio muy rápido de mapeo, ¿no? O sea, utilicé el donut como, bueno, pues eso, como esa brújula, ¿no? En la que yo fui investigando, buscando cuáles son los impactos de la industria del deporte a nivel global, y luego simplemente fui analizando cómo eso impacta sobre el modelo del donut, ¿no? Y luego las flechas con puntos también son las que vienen de un impacto directo, pero que a su vez genera un impacto indirecto, ¿no? Es decir, si tú tienes un impacto, pues a ver, por ejemplo, como el de... bueno, el cambio climático es el más evidente, ¿no? Pero, o sea, lo que hago aquí es mapear, vale, estas millones de toneladas de CO2 al año van a tener un impacto directo sobre el límite ecológico del cambio climático, pero es que este impacto sobre el cambio climático además va a tener a nivel social un impacto sobre el agua, el alimento, la salud, etcétera, ¿no? Es decir, aquí lo que hice fue un poco de mapeo rápido, por decirlo así, por poner algunos ejemplos.
¿Cómo se podría profundizar en esto? La idea, o sea, quiero decir, si pensamos a nivel estratégico de acción, de vale, ¿cómo nos sirve esta herramienta para acción? Lo que habría que hacer en Asturias sería, utilizando el Donut, pues sacar un retrato, ¿vale?, de cómo impacta el deporte en Asturias, y eso ya nos va a dar prioridades a nivel estratégico de dónde actuar, ¿no? O sea, nos sirve como esta primera herramienta que nos marca de algún modo pues prioridades. Claro, para tener prioridades primero hay que medirlas, ¿no? O sea, hay que hacer un ejercicio un poco, digamos, documental y empírico, ¿no? Para poder... No sé si más o menos estoy respondiendo a la pregunta. Pero ¿eso qué quiere decir? Que de alguna manera se podrá cuantificar el volumen de emisiones, y para saber si eso es mucho o poco, si sobrepasa o no sobrepasa, se supone que en esa línea exterior donde se delimitan los límites exteriores, de alguna manera tendrá que haber un dato sobre el cual tener en cuenta si sobrepasas o no sobrepasas, ¿no? Quiero decir que una cosa es a nivel teórico, pero luego a la práctica, si quieres utilizarlo, ¿habrá algún sitio donde indique en qué se traduce prácticamente esa línea teórica de los límites a superar o a no superar? Sí. Claro, bueno, es que claro, aquí ya estamos entrando en intentar hacer algo muy preciso, ¿no? Que está bien. Con el taller que vamos a hacer, pues vamos a intentar empezar a hacer eso, ¿no? Ese mapeo. Pero claro, sí que si lo quieres enfocar desde la perspectiva pura y dura de datos, pues lo que tienes que hacer es, por ejemplo, en el caso de Asturias, pues coger datos macro o datos estatales e irlos reduciendo a Asturias, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil con la base social, es más fácil, como digamos, identificar, ¿no?, dónde ponemos el límite, mientras que con lo ecológico pues sí puede ser un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, que yo tampoco tengo respuestas a todo, ¿eh? Esto quiero que os quede claro también. Yo lo que estoy haciendo aquí es, bueno, pues presentar una herramienta y que vamos a hacer un taller y ver cómo podemos utilizarlo, pero que la respuesta, si estamos hablando del sector deportivo en Asturias, está en el sector deportivo en Asturias, no las tengo yo todos. Pero bueno, que la herramienta yo creo que tiene mucha utilidad, creo que nos ayuda a pensar así desde perspectivas diferentes, y cuando nos pongamos a hacer el taller, si no tenemos claro ciertas cosas sobre datos, no pasa nada, ¿no? O sea, también lo podemos mapear sin irnos a datos duros, ¿no? Pero sí que nos va a ayudar a identificar, pues, eso, cómo reducimos el consumo de agua de una instalación, o, bueno, pues mapear un poco cómo la actividad deportiva de un club o del deporte asturiano en general puede impactar, ¿no?, sobre estas cosas. Bueno, muy interesante. Yo la verdad no levanté la mano cuando hablabas de quién conocía el modelo del Donut. Me imaginaba por dónde iría. Bueno, también estás hablando aquí el Donut en el deporte. Nosotros somos una parte muy concreta del deporte. Digo nosotros a las entidades que representamos, ¿no? Yo entiendo que deporte es cuando uno sale a correr a las 7 de la mañana con zapatillas y gasta lo que gasta en material deportivo y no degrada nada, o como mucho, bueno, y también es deporte el campeonato del mundo de fútbol o una olimpiada o un evento de esas características, ¿no? En concreto, de los que nos sentamos aquí y estamos en entidades de este tipo, este tipo de entidades en sí mismas promueven un poco estar dentro del Donut, en la zona adecuada. Son colectividades que ponen a disposición de una gran población de gente unos servicios, pero aún así sí sería interesante una ayuda, por la gente que estáis estudiando esto, una ayuda para ver, no sé si algún tipo de organización puede facilitar esa ayuda, para identificar eso que hablabas tú de la foto de Asturias o la foto del deporte y ver la evolución. Pues yo entiendo que cada uno tiene que empezar por su casa, y uno en su casa usa el agua que se necesita usar y no compra más ropa de la que necesita, o viaja si puede en bicicleta y no en coche, y en colectivos como el nuestro que se pudiera determinar, ¿no? Claro, porque dices, bueno, pues hombre, con pequeños pasos, a lo mejor, decir, mira, no consumáis botellas de agua en plástico, consumir agua de grifo que está testado y es potable,
pues sería una medida, reducir los caudales de las duchas, todos vamos un poco por ahí, ¿no? Pero a lo mejor igual estamos aplicando el esfuerzo en medidas que tienen una eficacia relativamente baja y resulta que en otras que no estamos aplicando esfuerzo son enormemente dañinas. Entonces a lo mejor el análisis, que alguien te diga, mira, pues para este tipo de entidad que tenéis este tipo de servicios, que dais pues yo a priori digo eso, ¿no? Creo que es mucho más beneficioso para la sociedad y para el planeta que tengamos una piscina y la calentemos y la climaticemos, pero que la puedan disfrutar, en el caso nuestro, pues miles de personas, que no que la gente en cada unifamiliar tenga una piscina y la caliente con gas. Bueno, entiendo que eso es mejor, pero aún así yo lo que te preguntaría es eso, ¿qué tipo de auditores o colaboradores existen que puedan esa visión que tú haces tan general, aplicarla a una organización? Decir, mira, pues sí, se puede medir y el esfuerzo es más productivo si lo hacéis aquí que que a lo mejor lo estamos haciendo en un sitio que no lo es tanto. O sea, consultores específicamente o organizaciones que podrían ayudar en esa misión, no sé, supongo que existen muchos, ¿no? Pero yo, o sea, lo que me gustaría que salierais un poco con la idea de aquí hoy, ¿no? Es que esta herramienta es útil y que cada institución deportiva o cada organización puede utilizarla para empezar a valorar y sacar ese retrato de sí mismo, ¿no? Tenerla de referencia, sí, para sí. El autoanálisis. Sí, y no lo sé, tú venías, perdona, del grupo Covadonga, ¿era, no? Pues, por ejemplo, en el grupo Covadonga, si utilizamos esta herramienta, podemos empezar a pensar en cuánta energía consumo al año, qué fuentes energéticas tengo, cuál es mi consumo de agua, cómo puedo reciclar el agua o cómo puedo capturar agua de lluvia, o cómo se desplazan los deportistas hasta aquí y qué puedo hacer yo para, de alguna forma, promocionar o a nivel de ayuntamiento intentar que el transporte público, ¿sabes? O sea, te da toda una serie de indicadores y medidores con los que tú puedes, pues eso, ir midiendo, ¿no? Porque todo lo que has dicho, oye, lo está ahí haciendo. Bueno, hombre, perdona, María. No, es muy Que bien. Muy bien. estamos en el camino, pero a veces ese camino es un poco, no digo palos de ciego, ni mucho menos. O sea, está claro que si una persona entra en una ducha de nuestros vestuarios y además de no tener pulsador tiene monomando, y si en vez de echar 8 o 10 litros minuto está echando 25 y estamos calentando además ese agua con gas, está claro todo lo que dices. Si lo pudiéramos calentar con aerotermia, paneles fotovoltaicos, seguro que es mucho mejor. Si además ponemos pulsadores, mejor. Si además la temperatura máxima o mínima, pues a lo mejor se pone una intermedia, pues mucho mejor. Y si además concienciamos a todo el mundo, que yo creo que eso sí es verdad, que las lecciones que nos estáis dando a las generaciones que no hemos tenido esta educación desde abajo, nos las dan nuestros hijos que sí la están teniendo. Pero bueno, yo te decía por identificar, por un poco lo que decía antes David, de dónde está el dato, ¿no? Decir, venga, pues quito las botellas de agua, de plástico. Bueno, colaboro, vale. Bien, reciclo, vale, colaboro, bien. Pero a lo mejor resulta que nuestro talón de Aquiles está en, pues supongo que por el volumen, en lo que acabas de decir, y luego hay otros muchos detalles. Yo a lo mejor creo que sería motivo de, seguramente a través de Tormenta de Ideas, de poner en común lo que hacemos todos, ver dónde están las partes más críticas, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, que la gente venga, yo lo veo a la entrada de nuestro aparcamiento, la gente viene al club y compruebo que de cada 10 coches en determinadas franjas horarias, de cada 10 coches 9 vienen con uno. Y la puerta tiene, en la puerta del club hay bicicletas municipales, hay línea de autobús, hay coches compartidos a la vuelta de la esquina. Bueno, eso yo creo que lo vemos todos, ¿no? Pero a lo mejor igual resulta que hacemos un esfuerzo enorme ahí. Yo creo que identificar por orden de importancia, bueno, puede ser interesante de forma específica en tu organización. Era un poco por donde. Sí. Supongo que a mí el modelo me parece
muy interesante, pero veo que también la publicación es del 2012, ¿no? ¿El libro? El libro es. Sí. Y al final, supongo que este modelo pues tampoco tiene tantos años de recorrido. Entonces, me parece muy útil como tú decías, como brújula para hacer un mapeo, para ver dónde estamos cada uno. Pero coincido que, claro, ahora habláis de comisión del análisis de datos, por ejemplo, y que al final precisamente necesitamos datos, tener indicadores, es decir, eso está muy bien a nivel teórico más o menos, dónde estamos, nos pueden servir de referencia, en este sentido lo estamos haciendo bien, no bien, pero ¿cuál es el límite de bien y no bien en una instalación como la nuestra, ¿no? Entonces, supongo que si ese mapeo estuviera a nivel de Asturias y le diéramos herramientas para que cada ayuntamiento, con los habitantes que tiene, decir, oye, pues mira, establece tus límites y luego el propio ayuntamiento lo pasa a las entidades y dice, mira, pues para una entidad de tantos socios o que tenga estas instalaciones, estos son los límites. Entonces, claro, en cada una de esas cosas ya tienes unos límites a los que, en la medida de lo posible, se está haciendo a nivel global, pero para conseguir objetivos a nivel global hay que llevarlo a lo terrenal. Cada uno, o sea, dónde está el límite de cada uno, ¿no? De forma individual y de forma colectiva. Porque nosotros podemos poner pulsadores de ducha, podemos poner todo lo que quieras, pero hay que impactar a nivel social también. Porque si al final viene un usuario y le da 25 veces al pulsador, pues al final también va a estar gastando mucha agua. El otro día, en el seminario anterior, una de las cosas que decíamos, esto lo estamos llevando a la parte del deporte, y el otro día decíamos que hay una cosa buena que tiene el deporte, que es el impacto a nivel, o sea, entramos a nivel emocional a través de las personas, y ese impacto es mucho más poderoso que si viene a través de otro tipo de sector. Entonces creo que en ese sentido cualquier cosa que salga a nivel de deporte, a nivel de concienciación, de sensibilización, llega mejor. Me parece muy interesante, también es verdad que coincido que si se establecieran más o menos unos límites, unos indicadores, claro, te sería mucho más sencillo saber dónde estoy y qué cosas puedo hacer, ¿no? Qué medidas se pueden hacer. Entonces, bueno, simplemente... A mí se me ocurre, al mismo tiempo que hago la pregunta, y como es un poco debate, se me ocurre a lo mejor la posible solución. Nosotros somos colectivo con las mismas inquietudes, ¿no? Parece que la norma no va en esa línea. En otras comunidades donde la escasez de agua ya es apremiante, vamos, ya es un problema gordo, Cataluña, establecen como norma que en espacios de pública concurrencia, aunque sean de titularidad privada, no pueden tener monomandos. Tienen que tener pulsadores. Bueno, nosotros a lo mejor como colectivo tenemos que ir al Principado y decirle, no esperes a que tengamos el problema, ya tenemos el problema, oblíganos. Si tú nos obligas, nos facilitas, porque entonces al socio no se lo tengo que hacer entender, viene por norma. Igual que por norma no puedo ir a más de 120 en la autopista. Igual que bueno, pues a lo mejor esas cuestiones es que la norma dijera que no se permiten duchas individuales de más. Dices tú, luego va contra la libertad individual, claro. Vamos a ver, pero digo, en espacios de uso común, ¿eh? Nosotros estamos hablando de espacios de uso común que son facilitadores, primero, por deporte, que estoy totalmente de acuerdo contigo, y segundo, porque son espacios comunitarios. Evidentemente, a un niño de 12 años o de 10 le digas, oye, es que el límite de ducha son 5 minutos y tú llevas 15, vale. Es un poco... Luego va a haber en vídeo o en el móvil, va a haber que fulano se compró un yate de no sé cuántos millones y que para moverlo de Barcelona a Mallorca se gasta unos no sé cuántos litros de gasoil, ¿no? Entonces dice, bueno, oye, que se lo prohíban a ese, ¿no? Y al final la ducha, yo creo que somos todos, pero más que el dato, obtener el dato, probablemente de qué es lo más sensible, que yo creo que aquí en Asturias, que nos sobra el agua, empezamos a tomar conciencia del agua, o nos sobraba, y como lo tenemos que calentar, sabemos lo que cuesta calentarlo, pero que la norma ayude. Yo creo que nosotros como colectivo, a raíz de estas iniciativas y de concienciarnos en ello, pues a lo mejor una de las cosas que tenemos que plantear, como acceder a Asturias al Principado, es ya estás tardando en obligar que los camping, que los clubes deportivos, que los espacios
que están generando bueno, pues como poco esa medida, ¿no? O poner unos límites de litros minuto, no sé. Yo creo que el otro día también lo comentamos, la necesidad de, por ejemplo, el grupo, claro, la masa social que tiene es brutal para lo que es la población de Gijón. Si sumamos en este caso al club, pues al final estamos llegando a un porcentaje de la población muy grande. Entonces, que en ciertas cosas, digamos, las alianzas, este tipo de encuentros, de foros, de marcar una serie de objetivos comunes, a nivel social entendemos que tenemos una responsabilidad. Pero es verdad que para ciertas cosas necesitamos a la administración. Entonces, nosotros podemos hacer cosas, pero luego es necesario también el apoyo de la administración o que la administración haga un poco su parte, ¿no? Pasarle esas inquietudes, pero luego que la administración haga su parte y que sean facilitadores, y con esto me explico. Imagínate, hablamos de calentamiento del agua, ¿no? De lo que supone. Y a lo mejor el grupo o nosotros, bueno, pues podemos tener ciertos recursos para poder llegar a eso. Pero luego hay muchos clubes que son más pequeños, que claro, para hacer un cambio de una instalación, de irte a energías renovables o no sé qué, claro, como no tengas un apoyo, una financiación, pues es complicado, o subvenciones. Y ahí entramos en el tema de subvenciones. Puede ser que dentro de un club grande haya quien esté pendiente de posibles subvenciones, pero se siguen perdiendo cantidades de millones en subvenciones porque un montón de entidades pues ni siquiera son conscientes o no se enteran de las subvenciones o no tienen la estructura de qué trámites tengo que hacer para poder hacerlo. Entonces creo que ahí la administración, que sean facilitadores, es importante para lograr ciertos cambios, una reflexión. Sí. O sea, bueno, muchas gracias por la participación, se agradece mucho. Muy interesante todo lo que sacáis y por comentar un par de cosas que vinieron saliendo. Eso, bueno, un poco con lo que comentas tú, ¿no? Como que tú esto lo puedes ver y dices, ¡buah, qué guay, qué hay que hacer!, ¿no? Y aquí, como tú bien comentabas, el libro viene de 2012, se viene desarrollando durante los últimos años, o sea, todo esto es muy nuevo en el sentido de que está todo por hacer, ¿no? O sea, aquí esto no es ninguna varita mágica, esto no va a solucionar todos nuestros problemas, pero eso, repito que sí que creo que nos da al menos un marco, un modelo de trabajo que nos puede servir como herramienta. Entiendo perfectamente entiendo perfectamente la dificultad de esa medición de datos, ¿no? De que es algo a lo que probablemente no estemos acostumbrados, de lo que a nivel histórico probablemente nuestra institución deportiva no tenga datos, pero sí que creo que se puede empezar, ¿no? O sea, si uno tiene de verdad la ambición de ir hacia esto, sí que se puede empezar por algún sitio, ¿no? Pongo un ejemplo muy rápido, igual un poco tonto, ¿no? Pero yo creo que sirve, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una idea de cuántos visitantes tenemos en nuestro centro deportivo y decimos, vale, pues de tantos visitantes al año, tantos vienen en coche. Entonces ya eso ya te da una base para poder calcular cuáles pueden ser las emisiones, ¿no? De CO2 derivadas simplemente de la gente desplazándose hacia tu centro deportivo, ¿no? O sea, quiero decir con esto que las mediciones y los datos no tienen que ser perfectos al 100% desde el principio, pero por algún sitio habrá que empezar, ¿no? Y si hay que hacer números así un poco a sucio, pues bueno, ya nos da una base, ¿no? Para entender dónde estamos en estos indicadores. Pero bueno, entiendo perfectamente que esto supone un reto, pero de nuevo, yo creo que si uno de verdad se lo plantea es posible empezar por algún sitio, ¿no? Y ir mejorando. Y respecto a esto último que comentaba sobre necesitamos a la administración, totalmente de acuerdo. Sí que es evidente, ¿no? Que la administración tendría que hacer mucho por estos temas. Y yo creo que aprovechando pues, este tipo de eventos y que aquí os estáis juntando un poco pues, diferentes instituciones, os invitaría de alguna forma a que le deis continuidad a esto y que si en algún momento queréis plantear una demanda a la administración, ¿no? Oye, pues es que queremos
subvenciones para placas solares para calentar la piscina de no sé qué. Bueno, pues yo creo que eso, al ir en grupo y de alguna forma aliados, pues vosotros también podéis de alguna forma ejercer, ¿no?, esa presión sobre la administración. O sea, lo que quiero decir con esto es que coincido con que hace falta más ayuda por parte de la administración, pero como buen activista que soy, sé que la administración, si no se lo pides o no le gritas o no le de alguna forma planteas estas demandas, y si es de forma colectiva mucho mejor, pues sí, yo creo que esa es un poco la vía, ¿no?, para ir de alguna forma presionando a que las administraciones os ayuden a las instituciones deportivas con estos temas. Se hizo referencia al colectivo que nos une, en este caso a CEDIR, y están dos personas que también son del colectivo de utilización. Antes tú te entendí que venías del patronato, ¿no? Patronato, Fundación de Avilés, son también referente de colectivos en consumos altísimos, pero actividad, o sea, me refiero, puede ser entidades privadas, puede ser entidades públicas, pero al final estamos todos más o menos en lo mismo, y a lo mejor el personarse ante la administración y forzar esa ayuda en cuanto a que la normativa nos permita, nos facilite que vuestros clientes ciudadanos, que al final son los mismos que los nuestros, tomen conciencia de eso, ¿no? Yo creo que la exigencia de la norma a veces no tiene que ponerla solo quien pone la norma, sino quien luego la tiene que acatar, a lo mejor tiene que exigirla, ¿no? Tiene que, bueno. Lo que pasa que es un poco triste, que la realidad es que muchas veces son instituciones privadas las que se preocupan y van por delante mucho antes que las públicas, porque yo te puedo decir, por poner solo un ejemplo, que en ningún polideportivo de Avilés hay recogida separada de residuos, por ejemplo. Una gilipollez, pero es así. Y que no hay ningún carril bici que llegue a ninguna instalación deportiva, por ejemplo. O que la mayoría de los polideportivos, bueno, la mayoría no, pero muchos polideportivos no tienen una parada de autobús cerca. Entonces, bueno, es la administración también. Es un poco, pero bueno, es verdad que muchas cosas se avanza por presión de la gente. Entonces, si tenemos los oídos abiertos y la mente abierta a escuchar y a entender todo esto, y nos preocupamos por ello, no solamente por hacerlo en nuestro sitio, sino por presionar para que nos lo faciliten, que tú lo decías muy bien. Es que yo quiero hacer esto y tú sabes que está bien, coño, échame una mano y ponme, por lo menos échame un capote, ¿no? Eso es lo mínimo. Vale, pues si os parece, damos 5 minutos de descanso y luego ya pasamos al taller, ¿o...?